¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación que, bueno, pues sirve para estar exponiendo de la palabra de Dios en estas clases. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y bendecimos este canal, este medio de comunicación, porque es muy útil. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permite seguir subiendo clases que hablen de tu palabra, Señor, y que lleguen al corazón de tantas personas. Te pedimos que tu Espíritu Santo se revele en cada corazón, Señor, que tiene la oportunidad de ver estas clases. Y te ruego también que pongas palabras única y exclusivamente basadas en la Biblia, Señor, en mi boca. Que no sea mi sentir, que no sea mi espíritu, sino que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que nos hable a través de tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, autor y consumador de la fe. Vamos a iniciar con esta clase que es muy bonita, que se llama Afinando mis oídos. Esta clase, bueno, habla de los oídos espirituales. Claro que tenemos oídos así, estas orejitas, y tenemos el oído interno con el cual, bendito sea Dios, podemos escuchar. Pero aquí en esta clase nos vamos a referir a los oídos espirituales, recordando que somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Hay una frase que se repite en la Biblia, en los Evangelios, 6 veces y 8 veces en Apocalipsis. Esta frase es: el que tiene oídos, que oiga. Y bueno, mucha gente quizá no entenderá porque no está muy familiarizado con la Biblia. Esto viene en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 15. Jesús diciéndole a sus discípulos: el que tiene oídos, que oiga. Pero si leemos todo el capítulo 11 de Mateo, allí habla del sufrimiento, porque era un sufrimiento el que estaba viviendo Juan el Bautista en la cárcel de una manera pues infame, ¿verdad? Él fue a dar a la cárcel por predicar la verdad, por predicar el Evangelio. Hubo momentos en la vida de Juan el Bautista en los cuales, estando ya en prisión, mandó a sus discípulos, a los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús que si era él el que iba a llegar, que si era él el enviado. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así como que intranquilos, sin fe, dudando de que Dios está con nosotros cuando estamos viviendo la prueba? Desgraciadamente, pues esto le ocurrió a Juan, y aquí nos muestra que aunque fue un gran hombre de Dios, el que abrió camino para que Jesucristo iniciara con su ministerio, pues también era un hombre y tuvo ese tipo de preguntas, ese tipo de dudas, y que bueno, espiritualmente hablando, eso provocó que perdiera la cabeza. ¿Por qué le comento yo esto? Porque Jesús le mandó decir con sus discípulos, no le mandó decir, sí, díganle que yo soy el Mesías, que yo soy Dios mismo, no. Le dijo que recordara todos los milagros que que se estaban viendo. Así lo dice Jesús. Por eso yo le recomiendo que lea todo el capítulo 11 de Mateo. Y ya cuando él está comentándoles a los discípulos de Juan, vayan, dígale que bueno, pues que los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. O sea, todos los milagros que Jesús estaba haciendo se los recordó a Juan el Bautista a través de sus discípulos para que fueran y le llevaran esa información. Y bueno, pues los discípulos de Jesús, oyendo todo esto, el Señor Jesucristo ahí les da un mensaje: el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? El que tiene oídos, que oiga. Y esto quiere decir que muchas veces usted y yo, pues parece ser que estamos oyendo, pero no. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, ¿verdad? Escuchar es con mucha atención, estar poniendo mucha atención en lo que otra persona nos está diciendo. El problema generalmente es que nuestros oídos, cuando no escuchamos, no están bien afinados. Podemos tener problemas en la carne de decir, bueno, pues ando mal de los oídos, y mucha gente tiene esos problemas por alguna enfermedad, pero también por algo tan común como lo es la acumulación de cerumen o cerilla, como usted y yo la conocemos comúnmente, ¿verdad? A veces se forman esas bolitas de cerumen en el interior del oído, que ahí solamente tiene que ser retirado por un médico y ya con sus procedimientos en el hospital, ¿verdad? Para poderte quitar
esas bolas de cerumen que se hacen y que impiden que tú oigas de la manera correcta. Hay unos otorrinolaringólogos que tienen su forma muy especial para retirar esas bolitas de cerilla. Hay unos que usan agua, otros que usan una paletita larga y te la van metiendo y sacan esas bolitas que te traen problemas. En lo natural nosotros tenemos un oído externo y uno interno, por lo que de cierta forma oímos dos veces. Entonces Jesús nos llama a escuchar no solo una vez, sino detenernos a oír con el oído interno del corazón. Así es. Nosotros tenemos que, sobre todo la palabra de Dios, tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que se revele en nuestras vidas la palabra del Señor. La palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora en este tiempo usted y yo necesitamos la inspiración del Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Todos podemos y debemos escuchar la voz de Dios, no solo los más especiales o espirituales. O sea, un bebé, por ejemplo, en su primer año aprende a balbucear unas cuantas palabritas, pero ya cuando llega a los 6, a los 7 años, pues estos niños ya tienen ya un diccionario ya muy elevado, ya sabe hablar más de 14,000 palabras o 14,000, ¿verdad? Seamos pacientes, pero intencionales en afinar nuestros oídos. Así que es poco a poco, así como los bebés. Poco a poco vamos afinando nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios nos dice. Hay un ruido que cuando usted y yo, bueno, ahora ya no se usan los radios, pero antes se usaban los radios de botones así, donde usted le cambiaba la estación que quería y tenía que poner una agujita exactamente en la frecuencia de la estación que usted quería escuchar. ¿Sí recuerda esos radios? Bueno, pero mientras en el proceso de estar usted moviendo ese botón para llegar al número de la estación que usted quería escuchar, se oía como una especie de sonido, ¿verdad? Un sonido que no tenía más que así como así. Entonces, no es un sonido como para escucharse, ni mucho menos, ¿verdad? Se le llama a ese sonido, se le llama ruido blanco. Y se sabe que ese ruido blanco contiene cada una de las frecuencias que puede detectar el oído humano. Pero al estar incluidas en ese ruido así como si estuviera soplando algo, al estar incluidas todas las frecuencias que podemos escuchar, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a entender nada porque se hace como una maraña, como una pelota y es por eso que, bueno, pues no entendemos, no escuchamos ninguna frecuencia en ese ruido blanco. De la misma forma sucede en nuestra vida. Escuchamos tantas voces a nuestro alrededor, tanto ruido, que no percibimos lo más importante que es la voz de Dios. Es por eso que en los salmos se nos advierte en más de una ocasión que usted y yo estemos quietos, sobre todo cuando Dios tiene algo que decirnos. En lo natural, cuando tu oído no está funcionando bien, eso tiende a desconectarte de lo que te rodean, de los que te rodean. Te limita a participar y hasta en ocasiones podemos perder el equilibrio, ¿verdad? También. De la misma manera ocurre en el ámbito espiritual. Cuando nuestro oído espiritual no está funcionando bien, nosotros perdemos esa conexión con Dios y perdemos el equilibrio en nuestra vida. Es muy fácil para usted y para mí perder el balance y el equilibrio cuando no estamos escuchando la voz de Dios. Así exactamente como en el ámbito natural, un sordo, una persona que no oye, pierde contacto con sus seres queridos, con la gente, porque se limita a relegarse precisamente porque no oye, porque no oye. Y así cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios en el ámbito espiritual, tendemos a apartarnos de Él, a no pedirle, a no orar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos a captar lo que Dios nos está diciendo. Muy bien. Por ejemplo, usted y yo cuando estamos hablando con alguien que vale la pena escuchar, alguien muy brillante, bueno, aquí lo más sabio es escuchar con detenimiento.
no nos vamos a poner a hablar, ¿verdad? Vamos a escuchar a esa persona. ¿Y quién en el mundo es más brillante y sabio que nuestro Dios? Así que tenemos que tener ese oído afinado perfectamente bien, el oído espiritual. Vamos a leer en el libro de Génesis, que es el inicio, que es el comienzo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo la luz. Aquí quiero yo mencionar: dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. O sea, en medio del desorden, la voz de Dios, fíjese nada más, qué tremendo, qué maravilloso. La voz de Dios trajo orden, luz y vida. Así es. La voz de Dios, la palabra de Dios viene a traernos orden, vida a nuestras vidas. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando estamos en el pecado. Un detalle importante, por ejemplo, los telescopios, los más sofisticados, los más avanzados, han revelado que hay billones de galaxias en el universo. Y bueno, se ha demostrado que este continúa en expansión. La voz de Dios sigue creando vida, sigue trayendo orden donde no lo hay. Dios no solo quiere hablar al universo para que siga sucediendo vida en él. Él desea hablar a tu vida, a la mía, y traer, fíjate bien, cuando Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, Él viene a traernos orden, dirección, propósito, paz, gozo y afirmación. Qué importante. Eso de propósito a mí me llama mucho la atención porque muchas personas van por el mundo sin saber por qué nacieron y hasta reniegan, le reclaman a Dios, ¿para qué nací? Porque no saben el propósito con el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Dios no nos hizo en un momento que Él estaba desocupado o nada más como resultado de un error. No. Dios a ti y a mí nos hizo con todo su amor, pero con toda su sabiduría para darnos un propósito que tenemos que cumplir. Y cuando el ser humano no lo cumplimos, es cuando se convierte nuestra vida demasiado pesada, demasiado oscura, demasiado gris, que no sabemos para dónde vamos. Somos como un barco a la deriva. Así que qué hermoso es, ¿verdad? Que la voz, la palabra de Dios nos traiga eso. Él quiere hablarnos a nuestra vida y traer eso que acabo de mencionar: orden, dirección, propósito, paz, gozo y afirmación. El pasaje de Génesis registra que el Espíritu se movía sobre el abismo, obrando en conjunto con la voz de Dios para crear luz y orden. De la misma manera, la Biblia nos enseña en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la escritura es inspirada por Dios, y la traducción de la palabra inspirada literalmente significa dada por el aliento. De esa manera es que por el aliento de Dios sobre los autores humanos es que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. De allí luego el Espíritu Santo sopla su aliento sobre la palabra escrita, y es cuando habla a mi vida. Dios habla primero por la Biblia, por la Biblia. Así que tenemos que leerla, ¿verdad? Es la base de su revelación, pero también Él usa otros medios para comunicarse sin jamás contradecir su palabra, sino para darle aplicación a situaciones específicas y personales en la vida de cada persona. Hay que animarnos a leer la palabra de Dios como nunca antes, pero también permitamos que la Biblia nos lea a nosotros. Y respecto a la inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo, hay dos lados. Decía yo hace un momento, Dios inspiró a hombres a que escribieran la palabra de Dios.
Su Santo Espíritu inspiró a esos hombres, ¿verdad? Para que la escribieran, para que pusieran allí todo lo que usted y hoy podemos leer con esa facilidad. Tenemos que tomar la palabra de Dios como un manual de vida. La mayor parte de las veces que la leemos, no nos detenemos a preguntarnos y pensar qué nos quiere comunicar Dios en ese momento cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia. Bueno, algo similar sucede cuando comemos los alimentos. Por un lado, a veces andamos tan deprisa que solo nos sentamos y disculpe la expresión, pero es la correcta. Tragamos, apuradísimos, sin disfrutar los sabores, los olores, la consistencia de los alimentos. ¿Por qué? Porque andamos muy apurados, ¿verdad? No podemos saborear tranquilamente nuestros bocaditos, apreciarlos en nuestra boca. Así andamos muchas veces. Y la palabra de Dios tiene que degustarse tranquilamente porque es el alimento espiritual. Usted y yo debemos de comer, dicen los médicos, debemos de estar masticando nuestra comida varias veces antes de pasarla. Y así es la palabra de Dios. Tenemos que rumiarla, tenemos que degustarla en nuestros labios para poderlo, para que vaya a lo más profundo de nuestro ser y haga grandes cosas en nuestra vida, lo que acabamos de mencionar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, Jesús hizo una analogía de él mismo respecto al pan, porque él siempre dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y les decía que necesitaban comer de él, llegando al punto central, hablando lo siguiente, lo que quedó registrado en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús dio a entender que la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa con lo que luchamos siempre, esos esfuerzos humanos, por mucho que hagamos esfuerzos humanos, no va a entender nuestra carne lo que Dios quiere hablar a nuestra vida al leer la Biblia. Muchísimo menos vamos a obedecerla. En nuestra carne no la vamos a entender. ¿Me explico? Tenemos que pedir siempre la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos esa ayuda, la del Espíritu Santo, porque sus palabras, las palabras de Dios, Dios es un espíritu vivo y sus palabras son espíritu y son vida y pueden y quieren avivar nuestro espíritu. Entonces, Dios sopla a través de su palabra vida. En medio de la muerte puede capacitarnos, puede traernos convicción, propósito, dirección, paz en medio del dolor o del error y confusión. Y podemos sacar un pasaje de la palabra del Señor. Mire cuántas veces nosotros podemos ver las obras que Dios hace en nuestra vida, en los demás, los milagros, las señales, y no entendemos, creemos que son por obra de la casualidad, no creemos, no entendemos que son milagros que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestros seres queridos. Aquí le voy a contar yo un hecho que ocurrió después de que Jesús murió en la cruz. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, usted lo puede leer todo. Yo se lo voy a parafrasear al principio y después le voy a dar lectura a unos cuantos versículos para comentarle lo siguiente. La misma tarde en que Jesús resucitó, registró la Biblia allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, que dos de sus discípulos iban muy tristes y confundidos hablando de la muerte de Jesús. Acontecimientos que estaban frescos, que acababan de pasar, de ocurrir. Estos dos discípulos iban caminando a su pueblo llamado Emaús, pero al acercarse a Jesús, ellos no lo reconocieron. Jesús se les acercó y no lo reconocieron porque dice la Biblia, porque sus ojos estaban velados, tenían
una venda, tenían un velo. Ellos no pudieron percibir a Jesús. Entonces Jesús empieza a darles la siguiente lección bíblica, que viene en el Evangelio según San Lucas 24, de ahí de ese mismo capítulo, pero voy a darle lectura del versículo 27 al 32. Por eso le digo, lea todo el capítulo 24. Aquí le voy a leer los versículos que le dije anteriormente. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos, su corazón sentían que ardía al escuchar la palabra de Dios. Y aunque hoy no tenemos a Jesús físicamente entre nosotros, sí tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros para traer esa misma vida a su palabra. O sea, necesitamos una nueva y fresca expectativa para buscar a Dios, al Creador del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que escucharlo hablar a través de su palabra. Qué bonito es esto. Es increíble cómo los ojos de estos discípulos, después de haber estado velados, fueron abiertos una vez que se sentaron a la mesa con Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo? Partió el pan. Por lo que esto nos muestra que para poder ver y oír a Jesús es muy necesaria, es importante tener una comunión con Él. Por un lado estaba compartiendo el pan de la Santa Cena, pero por otro lado se refiere a la cercanía de estar sentados a la mesa y platicar con Jesús. Usted y yo tenemos que tener esos momentos, esos tiempos de devoción y decirle, Señor, este es mi tiempo, este es mi momento, el cual somos tú y yo, nada más. Usted propóngase, haga un espacio en su vida, haga un espacio, deténgase un poco de todos esos afanes que todos traemos y usted haga como lo hizo esa mujer en el siglo XVIII, Susana Wesley, madre de Juan y de Carlos Wesley, dos misioneros, dos predicadores excelentes, con un toque poderoso del Espíritu Santo. Esta mujer, la mamá de estos grandes predicadores, le repito, del siglo XVIII, doña Susana Wesley, tuvo 17 hijos. ¿Tiene usted idea cuántos hijos? 17, hasta para contarlos, uy, nos faltan dedos de la mano. Y ella, aun cuando tenía, yo creo, tanto que hacer, tantas labores, tanto hijo, ella se disponía diariamente a buscar del Señor, tapándose su cara, tapándose toda con una cobija en medio de su atareado día. Y los niños ya sabían que por ningún motivo iban a molestar a mamá ni iban a darle nada. Ellos sabían que la señora entraba al taparse con la cobija, entraba en un ambiente de comunión con Dios y Dios los librara donde la interrumpieran. O sea, no podemos nosotros argumentar que no tenemos tiempo, que porque esto, que porque aquello. Tenemos y debemos darnos el tiempo para poder tener esa comunión con el Señor. O sea, tenemos que programarlo, ese tiempo para buscar de Dios en nuestro día. Hay que poner hora, lugar y cómo cuando nosotros hacemos una cita con alguien importante,
y aún más allá, a lo mejor con el novio cuando se es joven, andas con todo arreglándote y preparándote para esa cita. Imagínate tú, el Rey de Reyes esperándonos. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos espere? Sin embargo, nosotros no hemos valorado lo que Dios nos ofrece cada vez más y más a través de su palabra. Tenemos nosotros que escucharlo, buscarlo en todo momento con el corazón, ojos y oídos completamente abiertos. ¿Para qué? Para escuchar, obedecer y aplicar su santa palabra. Si tú y yo aprendemos a escuchar a Dios en lo pequeño, Él nos va a abrir la puerta para escucharlo en cosas mayores. Qué maravilla que Dios, el Rey del universo, el creador de todo lo que hay y de lo que no vemos y de lo que vemos, imagínate que Él nos revele por esa comunión que tú y yo tenemos con Él, que nos empiece a revelar acontecimientos que van a llegar a nuestra vida, pero que ya estamos alertados de parte de Dios, porque tú y yo tenemos esa comunión con Él. Él nos anticipa cosas para que entremos en algo tan maravilloso como lo es la oración, la intercesión. Entonces, hagamos esto, empecemos a tener disciplina, empecemos a tener un devocional con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un pastor norteamericano llamado Mark Batterson lo dijo así. Fíjese cómo dijo: si no escucho todo lo que Dios habla, termino sin poder escuchar nada de lo que habla. Tal vez usted y yo tenemos alguna cera, alguna bolita por ahí adentro que está tapando nuestros oídos espirituales. A lo mejor el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, podemos llamarlo que es un ruido excesivo en nuestro ambiente, o tal vez algunos asuntos como heridas, temores, envidias, etcétera. Esto nos puede estar impidiendo oír a Dios. Necesitan ser lavados nuestros oídos con el agua del Espíritu Santo, dispuestos a reconocer y rendir cualquier actitud que nos estorba a escucharlo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora Jesús está tocando la puerta. Hay que asegurarnos de escucharlo y dejarlo entrar. No lo dejes afuera de tu vida. Dios es amor, pero también es disciplina. Es un Dios de oportunidades, pero también tiene límites. Así que tenemos que aprender a oírlo. Tenemos que aprender a entender su palabra, su voz. Tenemos que conocerla. Dice la palabra de Dios, que mismo Jesús diciendo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es el buen pastor. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué ruido blanco estás escuchando? Ese que se oye, que no has sintonizado bien tu frecuencia con Dios. Estás oyendo muchas voces, de verdad. Cuando escuchamos voces de todas partes, muy difícil va a ser que escuchemos la mejor voz, la más sabia, la más perfecta, la que nos va a traer un sinfín de bendiciones, que la voz de Dios. Yo te ruego que hagas un espacio en tu vida, de corazón te lo digo, hagámoslo. Es tan bonito entrar en una comunión. Yo cuando estoy en una oración con Dios te voy a compartir algo. Yo sé que Dios está en ese momento cuando yo oro, cuando yo estoy orando, cuando estoy escuchando su palabra, que la leo y que siento así como un silencio
que hasta se puede sentir el silencio. Dirás tú, pues, ¿esta qué le pasa? Así se siente. Como que te envuelve en una burbuja así de paz, de tranquilidad, de ese silencio que no quisieras salir, de ese silencio. Es como una burbuja hermosa en la que entras cuando estás en una verdadera adoración y en una comunión con Dios. Pruébalo y verás. Si tú te has preguntado algunas veces, ¿de verdad Dios me escucha? Sí, Dios te escucha en la oración, ¿verdad? Sobre todo cuando somos sus hijos. No todos son hijos, yo lo he dicho en otras clases, lamentablemente, pues es la verdad. No todos son hijos. Es hijo aquel que recibe a Jesús en su corazón y lo declara y lo vive y lo dice que es su único y suficiente Salvador, que es el Señor de su vida, el que le confiesa como Rey y Salvador y el que dice, yo creo en el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario para redimirme de la condenación que yo me merecía por mis pecados. Cuando tú ya estás plenamente convencida, convencido de que tienes a Jesús morando en tu corazón, tú eres un hijo, una hija, y entras en aquella comunión. Es como cuando te sientas a platicar con tu mamá, con tu padre, que escuchas sus voces, su sabiduría. Estoy refiriéndome a los padres terrenales. ¿Cuán mayor es la bendición escuchar a Dios, hablarte? Como que se detiene el universo así cuando estás tú entrando en esa adoración, así un sonido no se oye, está un silencio, así como que se siente que te envuelve ese silencio y sientes tan hermosa la presencia de Dios. A mí me encanta y de veras, en serio, te recomiendo que lo busques. Cuando entras en tu soledad, increíblemente, ni los perros ladran, en serio. A mí me gusta mucho esa experiencia de estar en una comunión con Dios, el estar orando, el estar meditando, el estar leyendo su palabra. Eso te trae paz, te trae calma, te trae tantas cosas, te trae sobre todo la vida. Resucita tu alma. Tiene que estar resucitando, tiene que estar siendo regenerada tu alma. Tu espíritu, cuando recibimos a Cristo, es nuevo, pero tu alma tiene que ir en un proceso de regeneración. Quedamos pero tan destruidos por el pecado, que por eso ni oímos, sordos, ciegos, etc. Espero, como siempre, que esta clase te traiga muchísimas cosas a tu corazón, pero sobre todo que empecemos a aplicar, que empecemos a leer la Biblia, empecemos a orar, empecemos a entrar en esa comunión perfecta con el Padre. Te adoramos, Jesús, gracias por darnos ese privilegio. ¿Quiénes somos nosotros? Somos seres mortales, sin embargo, tú, siendo el Rey del universo, el Creador de todo, Señor, inclinas tu oído perfecto a nosotros y nos escuchas, Padre. Te adoramos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes. Si hay personas, Señor, en este canal que en este momento estén enfermas, atravesando por un problema de salud, sobre todo con ese virus llamado coronavirus, Padre, en este momento por la autoridad que tú nos das, por tu palabra, por ser tus hijos, declaramos, Señor, que toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús y que la gracia, el poder, el amor, la protección del Altísimo repose sobre nosotros y su virtud sanadora sea derramada en nuestras vidas. Yo lo pido en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Bendiciones y nos estaremos viendo en otra clase.